Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 11. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor, pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destruirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor: Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno.
Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: «Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 34 hace una denuncia en Israel de los pastores falsos que se apacientan, se cuidan y se engordan a sí mismos y no a las ovejas del rebaño. De hecho, detalla ese falso apacentar o cuidar las ovejas cuando dice: estos pastores equivocados, pastores con corazón de lobos, se visten con la lana de las ovejas del rebaño, no robustecen a los corderos débiles, ni curan a las ovejas enfermas, ni vendan aquellas heridas, ni recogen ni se preocupan por las que están descarriadas. Y esto lleva una sentencia de parte de Dios. El rebaño ciertamente será dispersado, las ovejas y corderos andarán errantes y pueden ser probablemente devoradas por las fieras y lobos del campo. Pero el Señor señalará sobre estos falsos o malos pastores. Me voy a enfrentar con ellos, les reclamaré lo que no han hecho adecuadamente con mi rebaño, entiéndase con las almas, con la comunidad, con los discípulos, porque dejaron de apacentar el rebaño y ya no lo podrán tocar y no podrán acercarse al rebaño y no podrán apacentarse, aprovecharse de las ovejas del rebaño. Al final concluirá: libraré mi rebaño de sus fauces, de los falsos pastores, para que no les sirva de alimento. En esta línea sapiencial, el salmo litúrgico del día de hoy, el numeral 22, nos habla de cómo solo el Señor, Dios, es el verdadero pastor, y cuando estamos con Él, nada nos hace falta en la vida. Pero a partir de la lectura y del salmo litúrgico de hoy, entremos a meditar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 20, cuando a propósito de una parábola de cómo es el reino de los cielos, descubrimos que el tiempo de Dios como buen pastor es muy distinto del tiempo de los hombres, que a veces somos pastores mediocres o pastores que no damos la talla ni pastoreando nuestra propia vida, ni pastoreando o cuidando la vida de los demás. Y colocará una parábola con una clara simbología de aquel hombre que llama a trabajar a distintos labradores en diferentes horas del día, la primera hora del día, la media mañana, el mediodía, la media tarde y al final del día, y se contrata con cada uno de ellos desde el primero hasta el último en 1 denario que representa la vida eterna. Y el lugar donde trabajan la viña es el reino de los cielos que vamos construyendo aquí en la humanidad. Y los diversos horarios del día nos hablan de las distintas etapas del llamado de Dios que nos hace sucesivamente a lo largo de nuestra vida. Pero más allá de esta simbología encontramos una primera enseñanza reconociendo que aquel empleador
pagó el denario convenido, pagó el salario contratado, pero empezó por los últimos trabajadores, los que contrató en la última hora del día, y terminó con el pago a los primeros trabajadores, los que estuvieron desde la primera hora de la mañana. En el fondo, este tiempo de Dios tan distinto del tiempo humano es una advertencia contra la soberbia o el orgullo espiritual, cuando de alguna manera ninguno de nosotros puede exigir la salvación como un derecho adquirido por mérito propio, sino simplemente como una pura gratuidad, regalo o don de Dios. Pero en una segunda enseñanza encontramos que todos los trabajadores recibieron el mismo salario, un denario, y aunque de entrada parecía que hubiera una injusticia, porque algunos trabajaron apenas una hora al final de la tarde y otros soportaron el bochorno, el calor, el cansancio de toda una jornada desde la primera hora de la mañana, el Señor le responderá: no cometo ninguna injusticia contigo, no sé por qué me reclamas, porque te estoy pagando el denario, lo que había contratado, lo que había pactado contigo. Y en el fondo nos muestra esta parábola evangélica que la supuesta injusticia de aquel empleador con los empleados contratados a distintas horas del día es simplemente una gracia inmerecida de Dios, una misericordia de Dios. Todos recibieron lo mismo, un denario, esto es la salvación, porque ella depende de la infinita bondad y generosidad de Dios, y no de nuestro talento, de nuestra dedicación o del tiempo que estuvimos trabajando. De hecho, recordamos un pasaje evangélico cuando afirma: al que poco se le ha dado, poco se le pedirá, pero al que mucho se le ha entregado, más se le exigirá. Quizás me atrevo a pensar de manera personal que aquellos trabajadores o empleados de la primera hora del día habían recibido más talentos, más dones, más bendiciones en su vida. Por eso el Señor les exige más trabajo, más entrega, para al final dar el mismo denario de honorarios o de salario que es la salvación. Y tal vez aquellos que contrató en la última hora del día serían personas más débiles de carácter, más débiles en el alma, más permeables a las tentaciones, con menos carismas. Y tal vez Dios, que sí conoce el corazón humano en su profundidad, a diferencia de la mirada que tenemos nosotros, que es meramente superficial, Dios sí entiende porque a unos les pide trabajar más, a otros menos. Quizás es por los méritos, que no por los méritos de cada uno, sino, repetimos, por la pura bondad y misericordia de Dios. En una tercera enseñanza y final, reconocemos que esta manera de pensar de Dios desafía la manera de pensar de los hombres. Dicho en otras palabras, esta justicia de Dios desafía los llamados criterios de justicia humana, que son más de reparación, retribución, equivalencia, pero así es Dios. Y también podemos decir que este tiempo de Dios desafía los criterios de tiempo del hombre. Por ejemplo, en algunos países como los Estados Unidos de Norteamérica, se contrata con frecuencia, $15, $20, $25 por hora de trabajo, según el desempeño realizado. Aquí el Señor no contrata por horas, a todos les da el mismo salario, el denario, la salvación. Y esa molestia de los primeros trabajadores simplemente refleja nuestra mentalidad humana, que mide el amor basado en el mérito,
basado en el cálculo, basado en la comparación envidiosa con otros. Pero Dios no es así, y el tiempo de Dios es tan distinto del tiempo humano. Cuánto tenemos que aprender de la lógica del Señor. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dile sí a Dios con amén. En Amén Comunicaciones encontrarás un espacio de fe que transforma el corazón y da sentido a cada día. Oración diaria para iniciar y terminar tu jornada en la presencia de Dios. Devocionales a María y a San José, modelos de fe, obediencia, confianza y amor familiar. Santos y enseñanzas que iluminan el camino en medio de la vida cotidiana. Reflexiones para vivir con paz, fortaleza interior y esperanza. Cada vez que dices amén, afirmas, Señor, confío en ti. Así sea, así lo creo. Eso es lo que queremos vivir contigo. Una fe que no se queda en palabras, sino que se convierte en vida. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este canal con quienes amas. Di amén cada día y deja que Dios obre en tu historia.